Bueno, primero que todo, amados hermanos, muy buenas tardes. A los que están invitados también, muy buenas tardes. Realmente un privilegio estar acá. Como decía nuestro hermano, una bendición ver una buena cantidad de asistentes, aunque sabemos que tristemente no todos están amando su venida. Quizás si hubiésemos planteado otro tema, este local se nos hubiese hecho chico, ¿ya? Por ejemplo, tarde de sanidades, de prosperidad, pare de sufrir, sin duda temas que convocan a la mayoría de las personas. Recuerde usted que el Señor, cuando predicaba la palabra dura, ¿qué es lo que hacía la multitud? Retrocedía. Y el Señor lo anticipó, no debemos asombrarnos, pero él dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿qué dijo Él? ¿Hallará fe en la tierra? Entonces, esta conferencia estaba meditando yo y cuestionándome cuál es el objetivo en cada uno de nosotros de estos temas que vamos a plantear. Y realmente es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse: ¿cuánto estamos amando su venida? Es decir, anhelando que Él regrese por nosotros. El apóstol Pablo y todos los apóstoles en general enseñaron en esta esfera de esperanza, porque nosotros fuimos salvos en esperanza. En esta conferencia, estimados hermanos, vamos a tratar estos temas que voy a presentar acá. Primero vamos a hablar un poco de la patrística. Quizás estos términos son nuevos para usted, pero es necesario que los conozcan para que después comprendan cuál es el origen de todo lo que se nos está enseñando en la mayoría de las iglesias. Y siempre quiero plantear esto de esta manera. No lo digo de manera presumida, hermanos, ni menos sectaria. El Señor siempre nos libre de esos espíritus sectarios de decir, nosotros somos el monopolio de la verdad, porque no lo es. Pero sí es importante analizar dónde se origina este mensaje actual. Delante les decía, la prosperidad, la sanidad, todo lo que la gente quiere, no lo que la gente necesita. Y por eso es importante tratar estos temas que son muy antiguos. Estamos hablando del siglo II después de Cristo hasta el siglo VIII más o menos se desarrolla este tiempo. La filosofía neoplatónica, que también tiene esta influencia muy fuerte en el cristianismo. Después, ya metiéndonos en el siglo XX, el neoevangelicalismo y el neocalvinismo, que prácticamente son los últimos 10 años, podríamos decir. El ecumenismo, la teología del reino ahora. Cada uno de estos elementos los vamos a ir viendo de manera separada, conceptualmente. No nos vamos a meter en lo profundo, pero sí conceptualmente para que le vaya quedando claro. Y finalmente vamos a ver lo que nos importa, la doctrina apostólica. Recuerde usted que la iglesia debe perseverar en la doctrina apostólica, ¿ya? Hechos 2:42, que es lo que dice, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Si nosotros dejamos de perseverar en la doctrina de los apóstoles, es muy probable que nos deslicemos a los otros bloques que nos van a llevar a lugares peligrosos. Como dijo un hermano, es meterse en un pantano donde no hay tierra firme. Muy bien, voy a hacer 3 preguntas. Primero, ¿hacia dónde está mirando la iglesia actual? Cuando digo iglesia, digo la iglesia de Jesucristo. Usted se preguntará, quizás es primera vez que existe una iglesia cristiana. Usted sabe que la iglesia cristiana es la que presenta más divisiones y subdivisiones, ¿cierto? Por ejemplo, en una población, en una villa, quizás se ven 2 o 3 iglesias evangélicas y cada una de ellas reclama decir la verdad y ser la correcta. Indistintamente de las diferencias que puedan haber, ¿cuál es el mensaje de la iglesia actual? ¿A dónde está mirando la iglesia actual? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿hace cuánto que no te hablan de la venida de Cristo? En tu iglesia, en tu círculo, ¿cierto? ¿Hace cuánto que no te hablan de la venida de Cristo? Y como tercera pregunta, ¿qué grupo de iglesia te identifica? Como podemos ver acá hay dos grupos, ¿cierto? El grupo A y el grupo B. Estos personajes se diferencian ¿en qué? En que los del grupo A están mirando hacia arriba. La Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 2, primera parte. La iglesia de Cristo está mirando hacia arriba. Pero hay una cantidad de creyentes importante que están mirando hacia abajo. La Biblia dice también que no pongamos la mira en las cosas de
en las cosas de la tierra. Colosenses capítulo 3, verso 2, cuerpo B. Es decir, tenemos estos dos grupos. Yo le voy a hacer la cuarta pregunta que no está incluida como pregunta acá. ¿Cuáles son las grandes mayorías, hermanos? ¿La iglesia A o la iglesia B? ¿Qué dice usted? La iglesia B. Es triste decirlo. Pero ¿saben que es bíblico eso? Porque ya lo decía, el Señor advirtió. Cuando el Hijo del Hombre regrese, pregunta él, ¿hallará fe en la tierra? Y usted se recuerda qué es lo que es fe. Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Es pues la fe la certeza de lo que tenemos? No, la certeza de lo que se espera. Nosotros fuimos salvos en esperanza. Ya vamos a comentar eso. Cuando dejamos de esperar, entramos en un plano meramente terrenal. El apóstol Pablo lo decía, por ahí andan muchos que solo piensan en lo terrenal. Por eso que es importante distinguir estos dos grupos. ¿A dónde asistes tú? ¿A una iglesia que está mirando hacia arriba esperando al Salvador? ¿O definitivamente está puesta la mira de ellos solamente en la prosperidad de este mundo, en lo temporal? Que nos haga reflexionar esto. El texto lema, que ya lo citaba nuestro hermano, está citado ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Vamos a dar lectura, dice, porque ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, aquí el apóstol Pablo prácticamente se está despidiendo de su ministerio. Todos sabemos quién fue el apóstol Pablo. Primeramente fue un judío, un rabino, miembro del Sanedrín, fariseo, una facción dura del judaísmo, que se opuso tenazmente al ministerio de Cristo. Y este Saulo de Tarso fue objeto de la gracia de Dios, porque él no merecía ser salvo, pero el Señor lo salvó. ¿Se acuerdan cuando lo llamó? Él iba a una región o a una localidad determinada. ¿Cómo se llamaba esa localidad? Damasco, camino a Damasco. Y ahí es donde el Señor se le interpuso en esa carrera y lo llamó a sus caminos. Y después pasó a ser de Saulo a Pablo, el apóstol de los gentiles. Y aquí él está prácticamente despidiéndose de su hermano Timoteo. Le dice: yo estoy para ser sacrificado. La historia dice que Pablo no murió en éxito y en prosperidad. ¿Sabe dónde murió Pablo? Estaba en la cárcel y le cortaron la cabeza. Él sabía que lo iban a sacrificar. Y para él, qué tremendo, era un privilegio morir por Cristo. El tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que iba a partir. Pero miren lo que dice: he peleado la buena batalla. Tu vida y mi vida, hermano, es una batalla. No es fiesta, no es júbilo. Hoy día se nos está vendiendo, y lo voy a decir en buen chileno, una pomada que no es real. Que si tú eres cristiano tienes que tener fe y que una salud inquebrantable, que tienes que tener prosperidad y que tienes que vivir bien en este mundo. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Y se nos insiste que si somos hijos del rey, bueno, tenemos que vivir como el rey vive. Pero el apóstol Pablo nos deja una advertencia y una enseñanza totalmente distinta. He peleado la buena batalla. Tú y yo somos creyentes, estamos peleando la buena batalla. Por eso que después vamos a cantar: firmes y adelante, huestes de la fe. En una parte dice que levantemos el pendón, cristianos. El pendón es el estandarte de lucha. Yo sé que tú te afanas y te agotas. Yo también, todos los creyentes nos agotamos. Pero estamos en una batalla. He acabado la carrera, que el Señor nos ayude, estamos todos corriendo, y que el Señor nos ayude a correrla legítimamente. ¿Qué más dice? He guardado la fe. Ahí está nuevamente el centro de nuestra vida. La certeza de esperanza, la convicción de lo invisible. Muchos te dirán: si a mí se me muestra algo, yo voy a creer. ¿Se acuerdan? En la Escritura está puesta esos testimonios que dicen: muéstranos al Padre y nos basta. Tomás quería ver las marcas de la cruz en el cuerpo del Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Eso es fe. Que el Señor nos guarde para que a su vez nosotros terminemos la carrera guardando la fe, es decir, muriendo en esperanza. Muchas veces las personas te van a decir:
¿cuánto tiempo me dices que el Señor viene? Y han pasado 20, 30 años. No importa, eso está escrito también. Pedro lo advirtió, muchos burladores dirán eso. Pero nosotros debemos entender lo siguiente, dice el apóstol Pedro, porque ellos ignoran que para el Señor 1000 años es como un día. Ya lo dijo mi hermano Romano. Llevamos 2 días y medio más o menos. Nada para el Señor. Así que el Señor va a volver. Amén. Guardemos la fe hasta el último aliento de nuestra vida. Por lo demás, miren, esto es certeza, esto es convicción. Me está guardada la corona, el premio. El Señor nos tiene un premio. Nosotros estamos corriendo la carrera para obtener el premio. Y que no es la salvación. Ojo con eso. La salvación es un regalo. Pero la vida cristiana y terminarla bien es un premio. La corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. ¿A qué día se refiere el apóstol Pablo? ¿A qué día creen ustedes? Cuando estemos en su presencia, cuando Él vuelva por nosotros. Él nos va a dar un galardón, una corona. Pero dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hoy día vemos un desapego a esta doctrina, hermanos. Y esto nos motivó este año en particular, quizás culminar el año con esta conferencia, de cultivar en cada uno de nosotros el amor ferviente porque Cristo vuelva. El Señor, cuando nos enseñó a orar, Él decía, después de alabar al Señor, lo primero que dijo, venga tu reino. En otras palabras, ven Señor Jesús. Bueno, número 1, la patrística. Yo no sé si alguien ha escuchado acerca de este término muy técnico que viene de la palabra padre. Es increíble, pero todos los institutos bíblicos, los seminarios, ¿cierto?, teológicos, tienen una unidad de la historia de la iglesia y que es buena. Y en esa unidad de la historia de la iglesia está considerada esto que se llama la patrística. Es un término obviamente que deriva de padre y se considera como el periodo de la iglesia desde el fin del cristianismo primitivo, es decir, desde la muerte del último de los apóstoles, prácticamente en el año 100, más o menos. Como una vez conversábamos, la ruina de la iglesia comienza precisamente a partir de la muerte de los últimos apóstoles. Es tremendo esto. Y si hay alguien que ama la patrística, se va a enojar conmigo por lo que va a escuchar. Pero esto es la verdad. Esto no es mi verdad, esto es la verdad, que ha sido muchas veces guardada en el cofre del recuerdo. Los padres de la iglesia, ¿quiénes eran? Teólogos. Pero miren, con una fuerte tendencia filosófica e intelectual. Heredada de diversas escuelas, considerándose entre la más importante la de Alejandría. Alejandría era una localidad ubicada en Egipto. Era como un conservatorio de conocimiento. Y como el hombre anhela, ¿no es cierto?, exhibir conocimiento y quién sabe más que el otro, ellos también cayeron en esta hambre de todos los seres humanos. Por eso debemos tener cuidado. El apóstol Pedro dice, crecer en el conocimiento, pero ¿qué más? Y en la gracia. Debemos entender que todo es de Él y todo debe estar balanceado. Bueno, la patrística comienza a permitir el fermento de hombres teólogos intelectuales que mezclaron el cristianismo con la filosofía. Imagínense usted, toda esta región de Alejandría fue conquistada en su tiempo por los griegos. Y si a usted le preguntan qué características tenían los griegos, principalmente la filosofía. Ahí usted tiene a Sócrates, a Aristóteles, Platón, Cucharón, etc. Bien, pero la pregunta es, ¿la iglesia de Cristo tiene padres? A nosotros se nos habla de los padres de la iglesia. Hechos 2:42 nos dice que perseveremos en la doctrina de los padres de la iglesia. Se nos dice que perseveremos en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. La Biblia dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Ese es el gran tema nuestro. Los gurús, ¿cierto? Mucha gente quiere enseñar y quiere ser alabado por su conocimiento. Pero el Señor lo advirtió. No aceptéis que os llamen rabí, que en el lenguaje hebreo, judío, era maestro, ¿cierto? Y da las razones, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es vuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Y todos vosotros sois hermanos. Ustedes saben que la iglesia lamentablemente ha ido perdiendo estos principios bíblicos. Y hoy día hay una estructura piramidal, jerárquica, de escalafones,
donde hay algunos que están arriba y los otros que están abajo. Me refiero al clero y a los laicos. Eso no debe ser, hermanos. No hay título más grande en un creyente que el de llamarse hermano. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Fíjense que es literal, refiriéndose al término de enseñanza. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Yo me acuerdo cuando era católico le decía Padre al cura. Pero nosotros no tenemos Padre. La Biblia dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿A quién le creemos? ¿A la religión que nos enseñó o a la palabra de Dios que permanece para siempre? Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y eso nos debe satisfacer. Mateo capítulo 23, verso 8 al 10. Bueno, acá tenemos un ejemplo, hermanos, de los padres de la iglesia. Ahí le puse yo los mal llamados padres de la iglesia, en virtud del pasaje que leímos. Los más connotados son Orígenes, Clemente y Atanasio de Alejandría. Clemente de Roma, Tertuliano y el célebre, que usted lo conoce muy bien, Agustín de Hipona. Quiero mencionar en particular a este Atanasio. Cuando usted le pregunta a un teólogo, enséñeme acerca de la Trinidad, lo primero que le va a citar el teólogo son los escritos de Atanasio, en lugar de ir a la Biblia. Nosotros debemos enseñar lo que la Biblia dice. Y esto no significa que despreciemos a los hermanos que han enseñado la Biblia, pero primordialmente debemos aprender directamente de la Biblia. Los libros no son malos. El mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo: tráeme los libros, ¿se acuerdan? Cuando se está despidiendo. Pero primordialmente, esencialmente, nosotros debemos creer lo que la Biblia dice, más allá de un teólogo connotado de la historia. Bueno, aquí hay una ecuación abajo, ¿la alcanzan a ver, hermanos? Hay una ecuación que dice: la patrística es igual a la Biblia más el conocimiento humano, es decir, la filosofía y el intelectualismo. Peligroso, hermanos. Con esto no estoy diciendo que usted no lea otro tipo de literatura. No, es bueno leer. Pero en términos de conducta y de fe, de convicciones, de esperanza, nuestra fe debe basarse única y exclusivamente en la palabra de Dios. Hermanos, no sé si se entiende esa ecuación. Cuando usted le hablan de patrística, es mezclar, fusionar la Biblia con el intelectualismo filosófico de los griegos. ¿Se entiende? Peligroso, hermanos. Ahí es donde comienza la ruina de la iglesia. Así lo llamó un hermano del siglo XIX. A partir de la muerte de los últimos apóstoles comienza la ruina de la iglesia. Bien, ¿qué es lo que es la escuela de Alejandría? Fue la cuna de muchos intelectuales y filósofos que más tarde influyeron en el desarrollo de la iglesia desde el siglo II después de Cristo. Lamentablemente, el apego irrestricto a la sola escritura, como era la experiencia de los apóstoles, gradualmente fue cambiando hasta llegar a fusionarse con la filosofía griega, es decir, sincretismo de ideas. ¿Qué es lo que es sincretismo de ideas? Usted tiene una idea A, una idea B, que se oponen, pero el sincretismo, ¿qué es lo que hace? La une. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Le voy a poner un puro ejemplo. La nueva alabanza. Usted ve la adoración, comillas, con música mundana, pero con letra cristiana. Eso se llama sincretismo. Algunos filósofos como Clemente y Orígenes tomaron las posturas diametralmente opuestas de la filosofía griega y del cristianismo apostólico y dieron paso a una síntesis de pensamientos híbridos que enseñó, poca atención, a alegorizar las escrituras por sobre su valor literal. Hermanos, nosotros debemos creer las escrituras primeramente en su valor literal, jamás aplicar alegoría. Esto es muy importante, hermanos, porque la alegoría, ¿qué le permite a usted? ¿Qué me permite a mí? Tener libertad de interpretación. Es como transformar la Biblia en un cuadro abstracto, en donde usted saca una conclusión y yo saco otra muy distinta. La alegoría es peligrosa y no está permitida en las reglas sanas de interpretación bíblica. Usted lo que lee debe creerlo. Le voy a poner un ejemplo. El Señor dice que somos polvo de la tierra. El Señor creó al hombre del polvo de la tierra.
¿Nos satisface eso, hermanos? ¿Es suficiente para nuestra fe eso? ¿O tenemos que decir, no, esto significa que? Eso es alegoría. ¿Se entiende? Muy bien, ahí tenemos dos ejemplos. Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría, que son padres de la escuela de Alejandría y que comenzaron a enseñar alegóricamente. Vamos a dar un ejemplo más adelante. Fíjense este desarrollo acá de algunos personajes. Primero, en la columna de acá vemos sincretismo de idea. ¿Cuál es la idea de eso? Valga la redundancia. Eliminar lo absoluto y dejar lo relativo. A usted como creyente alguna vez su familia o a quien le habla del cristianismo le han dicho, tú eres muy cerrado de mente. Tiene que ser open mind, apertura de mente en inglés. ¿Qué significa? Que tú no puedes cerrarte en una idea intransigente, hermanos. Si la Escritura enseña, no te inclinarás ante los ídolos, y tú transiges eso y permites que no sea una doctrina absoluta, estás cayendo en el sincretismo de ideas. ¿Me entienden? Por ejemplo, el Señor nace de una matriz virgen. No, lo que pasa es que eso quiere simbolizar que no. Ahí estamos cayendo en esta idea, ¿no es cierto?, liviana, relativa de la verdad. El cristianismo, hermanos, es absoluto. La verdad es absoluto. ¿Es un sí o es un no? Ahí tenemos a Clemente, al filósofo Amonio Sacas, que enseñaban acerca de la escuela neoplatónica. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, verso 18, usted lo puede anotar y después confirmarlo. Ya en el periodo del apóstol Pablo existían estas escuelas de pensamiento filosófico de los epicúreos y de los estoicos. Usted se recordará cuando murió Sócrates, ¿se acuerda? Él era estoico. ¿Cómo murió Sócrates? ¿Quién se acuerda de los jóvenes que son secos en historia y en filosofía? ¿De qué murió? Bueno, tarea para la casa. Bebió un veneno. ¿Se acuerdan o no? Y ahí aparecen las escrituras, los estoicos, los epicúreos, donde Pablo también tuvo que confrontar. ¿Y sabe lo que enseñó Pablo ahí en el Areópago, en el capítulo 17 de Hechos? No empezó a enseñar sincretismo de ideas. Llegó a hablar de Cristo y de la resurrección y del fundamento de nuestra fe. No le interesaba caer bien, le interesaba predicar el Evangelio. El Señor decía a través de Pablo, no me he propuesto cosa alguna sino de anunciar a Cristo y este crucificado. Ese debe ser nuestro norte, hermanos. Sincretismo de ideas para caer bien no sirve, no salva a nadie. Y vamos a tener que dar cuenta si caemos en eso. Después tenemos a Orígenes, que aplica la síntesis filosófica, es decir, una tesis, una antítesis. ¿Qué hacemos con esto que se opone? Bueno, hacemos una mezcla, la metemos en la juguera y el resultado es una síntesis. Es la fórmula más sana. Pero el Señor nunca fue así. Al Señor o se convertían a sus caminos o le rechazaban y querían matarle. Así fue la vida de Cristo. Síntesis filosófica, síntesis religiosa y algo terrible, hermanos. Ya que hoy día tenemos en la noticia ciertos temas que nos evocan estos puntos. Antisemitismo, es decir, el odio a los judíos. Ya se remonta, imagínese usted, al año 185 después de Cristo. Y si vamos a la historia mucho antes de Cristo, ya se odiaba tenazmente a los judíos. Pero lo terrible de esto, usted dirá, pero ¿para qué estamos hablando de Clemente, de Amonio Sacas o de Orígenes? Es que esto influyó en el considerado casi principal padre de la iglesia llamado Agustín de Hipona, que no solamente cautivó el sincretismo de la época, las ideas filosóficas, sino que también el antisemitismo. Ahí tenemos, hermano, lo que pensaba Agustín de Hipona. Escuela alegórica, él enseñaba alegorías, sermones, como siempre decimos, sermones alegóricos, teología del dominio, es decir, nosotros debemos conquistar el poder temporal aquí y ahora. Ya lo vamos a hablar. También enseñó acerca de la evolución teísta, es decir, que es probable, que es posible hacer compatible la creación, la cual creemos nosotros, pero también con la evolución. Es decir, de alguna manera ya la evolución se enseñaba en el tiempo de la patrística.
que la recapturó Darwin muchos siglos después. No es nada nuevo pensar que el Señor permitió la evolución de las especies. Vamos a hablar de eso. Y lo otro, al final, es el antisemitismo. Bueno, aquí hay algo fuerte que quizá usted pueda escuchar. El padre de la teología del catolicismo romano se llama Agustín de Hipona. Si usted quiere conocer los pilares de la teología católica romana, tiene que estudiar necesariamente qué es lo que dijo Agustín de Hipona. Ahora, esto no es ninguna novedad, pero usted sabe que el odio a los judíos proviene de la Iglesia Católica. La Segunda Guerra Mundial, voy a dar solamente un antecedente, pudiera dar muchos, como las cruzadas, pero la Segunda Guerra Mundial estuvo comandada en ese odio terrible a los judíos, donde murieron más de 6 millones de judíos, amparados, ¿sabe por quién? Por el Papa Pío XII. Eso es histórico, no lo estoy diciendo yo, usted lo puede y lo debe indagar, para darse cuenta que no todo lo que dice ser piadoso lo es. Bueno, ¿qué es lo que enseñaba Agustín de Hipona? Ya lo dije, escuela alegórica, ahí está la descripción, teología del dominio, evolución teísta y antisemitismo. Entre lo más importante de esta lámina, quiero detallar que él decía y se afirmaba de que como los judíos mataron a Cristo, son una raza odiable, despreciable. Así se expresaba de los judíos. Y todos los que adoptaron la enseñanza agustina, entre ellos usted se va a llevar una sorpresa quizás, nuestro querido Martín Lutero. Porque Martín Lutero no fue perfecto y no fue infalible. Ciertamente el Señor lo usó, pero también erró en muchos puntos doctrinales. Y él también hablaba muy mal de los judíos. Tengamos cuidado con eso que está reviviéndose inclusive en la iglesia cristiana de hoy. ¿Qué es el neoplatonismo? La pregunta. Aquí quise hacerlo lo más sencillo, porque la idea mía no es hacer una clase de filosofía. Tenemos un filósofo, el filósofo A y el filósofo B. El filósofo A dice esto es blanco, el filósofo B dice esto es negro. ¿Cuál es la solución? Filósofos 1 más 2 es igual idea A más B, es decir, sincretismo de ideas. ¿Se entiende? Y ya no es blanco ni negro, sino que es gris. Eso es lo que estamos escuchando hoy en día. Tú tienes tu postura muy bíblica, y si eres muy bíblico vas a quedar solo. ¿Y acaso los apóstoles no quedaron solos, hermanos? Pero no debemos pensar presumidamente, porque así también pensó el profeta Elías. Solo yo he quedado, decía el profeta. Y el Señor le dijo, no, aún tengo reservada, ¿cuánto? 7.000 rodillas que no se han doblado ante la mentira, ante los Baales. ¿Se da cuenta? Aunque, hermanos, esto se ponga difícil, asumir una postura neoplatónica, es decir, de fusionar ideas diametralmente opuestas para tener compañía y tener multitudes, es transitar por el camino equivocado, hermanos. En términos simples, el neoplatonismo es la filosofía que busca la conciliación de ideas inicialmente opuestas, con el propósito mayor de lograr la unidad. Si esto es todo, unámonos. Es que yo creo en la resurrección, pero no importa, dejo de creer un poquito, pero unámonos. ¿Se da cuenta? Sacrificando la verdad en pos de la unidad. Es un camino equivocado. En otras palabras, ecumenismo de ideas y desmoronamiento de lo absoluto. En otras palabras, es la teoría hegeliana. A ver, levante la mano. ¿Quién ha oído alguna vez de la teoría hegeliana? Es media rara, ¿cierto? Bueno, este señor es un filósofo alemán que dijo lo mismo, pero en otras palabras. Lo mismo que decían los filósofos griegos. Es decir, usted tiene una tesis, el otro de allá tiene una antítesis, pero para dar solución a estos opuestos y preservar la unidad, ¿qué es lo que debemos hacer? Una síntesis. Graso error. Humanismo puro. No es cristianismo. Porque la Biblia dice primero, yo soy Dios y ninguno más hay. Eso es absoluto, hermanos. Eso no es relativo. No hay Dios fuera de mí. Y punto. Y todo el que lo traiga esta doctrina, dice la Escritura, no le digáis
Bienvenido, lo dice el apóstol Juan. No hay Dios más que yo. También dice, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Se da cuenta? ¿Cómo estás, hermano? Más o menos. No decimos ni sí ni no. ¿Ah? Medias tintas, escala de grises, claros oscuros. Es nuestro lenguaje, hermanos. Pero el Señor es radical, es absoluto. Un sí o un no. Él quiere escuchar un sí o un no. ¿Cierto? La verdad tiene ese principio. Un sí o un no. Un negativo, un positivo. ¿Qué más dice la Sagrada Escritura entre muchos otros pasajes? El clásico Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino. No dice un camino, dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se da cuenta que es radical, es absoluto? Podría haber dicho yo soy uno de los caminos. A nosotros se nos enseñó todos los caminos conducen a Dios o a Roma. A Roma sí, pero a Dios no. Hay un solo camino, es Jesucristo. Y dice, y yo soy la verdad. No hay otras verdades. Muchas veces dicen, todos dicen tener la verdad, pero el único que tiene la verdad, porque es la verdad, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tú amas al Señor? Claro que lo ama. Entonces tiene que amar su palabra, porque el que me ama, mi palabra guardará. Ese es el punto, hermanos. No es un asunto de retórica, de discurso. No, yo amo mucho a Jesús, pero no ama su palabra. Hay una disociación ahí. ¿Cuál es la herencia entonces de esta patrística? Primero, interpretación alegórica de las Escrituras, antisemitismo, que significa odio a Israel, y también la teología dominionista, es decir, el reino aquí y ahora, que están enseñando casi la mayoría de las iglesias. Y finalmente, la evolución teísta, es decir, que Dios nos formó, nos creó, nos desarrolló mediante una evolución de las especies. ¿Dónde sale eso en las Escrituras? No se sostiene, pero si lo alegorizamos, claro que sí tiene lógica. Número 3, el neoevangelicalismo. Bueno, esto es bien antiguo, hermano. Estamos hablando del año 1948, pero que después revivió y que en la actualidad revive con otro nombre, que ya lo vamos a hablar, que se llama el neocalvinismo. Concepto liberal y modernista del Evangelio que tuvo su definición en el año 1948 en medio del discurso del pastor norteamericano Harold Ockenga, quien además fue uno de los fundadores del afamado seminario teológico Fuller en Pasadena, California, Estados Unidos. Y una vez le hablé de ese seminario. Ese seminario ha sido la cuna de predicadores, de enseñadores modernistas y liberales que han sacrificado la verdad en pos del crecimiento de la iglesia. A ellos no les interesa la doctrina, lo que les interesa es que la iglesia crezca. Así como los supermercados. ¿Se acuerdan cuando uno iba al supermercado? Eran carritos más pequeños, eran pasillos más estrechos, ahora uno se pierde adentro. Es una ciudad adentro, ¿no es cierto? Los megamercados. Ese concepto mercantil se metió también en la iglesia. Y el seminario Fuller precisamente fue el que formaba y forma todavía predicadores y teólogos en esta línea. Bien, entre ellos Peter Wagner, John Wimber, Rick Warren, que es famoso, que le vamos a evidenciar varias cosas, y también, tristemente hay que decirlo, John Piper. Mire, yo quiero que ponga atención en lo siguiente. ¿Cuáles son los postulados del evangelicalismo? Número 1, una actitud amistosa hacia la ciencia. Ellos gustan de la ciencia para compatibilizarla con el cristianismo. Yo conozco con esto, aquí jóvenes y muchachos, no estoy diciendo que no se preocupen de estudiar, porque van a llegar a la casa, ¿para qué voy a estudiar si el hermano dijo, ¿para qué se preocupan de la ciencia? Porque siempre nos queremos excusar. No, me refiero a meter la ciencia y la incredulidad del hombre de ciencia en la doctrina cristiana. Número 2, una disposición a reexaminar, escuche bien, las creencias en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Reexaminar, hermanos, ¿qué tenemos que reexaminar? No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que tenemos que hacer es creer lo que la Biblia dice. Número 3,
una actitud más tolerante, note ese término, hacia visiones escatológicas distintas. Es decir, yo no creo en el arrebatamiento, yo creo en el arrebatamiento, pero no importa, eso es una doctrina de tercera categoría. Así se enseña el día. Esto proviene precisamente del evangelicalismo. Número 4, un desplazamiento del así llamado dispensacionalismo extremo. Ustedes saben que la Biblia enseña el concepto dispensacional, es decir, Dios ha administrado su trato con el hombre en diferentes épocas, en diferentes periodos. ¿Cuántas dispensaciones vemos en las Escrituras, hermanos? 7. 7, muy bien, ¿ya? 7, eso, con fuerza ahí. La primera, ahí lo pillé. La inocencia, el hombre inocente. La segunda, la conciencia. La tercera, el gobierno humano. La cuarta, la promesa, muy bien, con Abraham. La quinta, la ley con Moisés. La sexta, la gracia o la iglesia con el Señor Jesucristo y los apóstoles. Y la última de las dispensaciones, el reino, ¿cierto? Que va a venir después del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, el evangelicalismo se opone tenazmente a este concepto dispensacional. ¿Y sabe por qué? Porque para ellos no hay arrebatamiento, no hay esperanza venidera. Todo lo que centra, ¿no es cierto?, la vida del evangelicalismo y también neocalvinismo, como vamos a ver, es aquí y ahora. Nada de esperar mañana. Número 5. Un incremento del énfasis en la erudición. O sea, de que son eruditos, son eruditos. Usted le habla, no sé, le pregunta a estas personas, hábleme de Sócrates, le da un discurso de la vida de Sócrates y que el año tanto, les gusta la erudición, pero no para glorificar al Señor, sino para glorificarse a sí mismo y demostrar a los demás que saben. Por eso que son tan arrogantes, porque, hermano, el conocimiento sin la gracia nos vuelve arrogantes. Por eso que tiene que estar balanceado, prendido de la gracia, para que cuando estemos enseñando podamos ir entendiendo simultáneamente que lo que yo estoy diciendo no es por mi capacidad, sino por el Espíritu Santo, para su gloria. Número 6. Un definido reconocimiento, ojo, de la responsabilidad social. Es decir, la iglesia tiene una responsabilidad social. Hermano, yo quiero poner un paréntesis. Cuando el Señor tuvo esa experiencia ahí en Betania, Él fue ungido, ¿se acuerdan? Y Judas criticó duramente por qué se había quebrado un frasco de alabastro de nardo puro. Costaba, ponga usted, 300 denarios, que es el sueldo de un jornalero de todo el año. Y lo criticó duramente. ¿Y sabe cómo lo criticó? Con la voz del político de turno. Lo mismo que lo dice hoy día. Esto debería ser dado a los pobres. Pregunta, ¿qué respondió el Señor frente a esa postura política hipócrita y falsa? A los pobres siempre los tendré con vosotros. No hay ningún pasaje bíblico, hermanos, que nos enseñe una responsabilidad social en transformar la iglesia en un centro de beneficencia, como hoy día se ha rebajado la iglesia a ese tema. Lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Si una persona, hermanos, está en los vicios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Darle dinero para aumentarle los vicios? ¿Qué debemos hacer? Predicarle el evangelio. Porque el día que el Señor le abre el corazón y se convierte a esa criatura, va a dejar los vicios. ¿Se entiende? Pero nunca debemos considerar esta responsabilidad social como decir, la iglesia tiene un deber hoy día con la sociedad. Pero claro, en el marco del evangelicalismo es la teología del dominio, de la que enseñaba Agustín. Número 7, podríamos decir muchas cosas. Dice, una reapertura del tema de la inspiración bíblica. Este tema sí que es grave. Una reapertura del tema de la inspiración bíblica. Es decir, usted toma su Biblia y yo le puedo decir, en el marco del evangelicalismo, ¿qué de esto es realmente inspirado? Y usted sale de este lugar y decir, de verdad no sé si esto es la palabra de Dios, porque el predicador dijo que no todo es inspirado. Eso, hermanos, proviene de las tinieblas. Esa enseñanza es satánica. La Biblia dice que si el Señor no permite que un pajarillo caiga a tierra sin que Él lo permita, ¿cuánto más preservar
este libro seguro, confiable para nosotros. Este movimiento, hermano, humanista, reabrió el tema de la inspiración bíblica. Y ¿sabe? Usted se encuentra con estos personajes y les dicen, no, si ese pasaje no está en los escritos originales, y este otro pasaje tampoco, y hay 20 interpolaciones que tampoco están, y usted se va con un signo de interrogación. Bueno, ¿cuál es la palabra de Dios entonces? ¿Se da cuenta? Siembran la duda, siembran la incertidumbre. Pero hermanos, a pesar de que eso ocurra, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Número 8 y final, una creciente disposición de los teólogos evangélicos para dialogar con los teólogos liberales y católicos. Porque ¿cuál es el objetivo de esto, hermanos? La unión. Por eso que ahora yo creo que vamos entendiendo por qué era necesario hablar de la filosofía neoplatónica, porque de allá viene esta idea de la unión, echar abajo las barreras que nos dividen. Si al final todos estos términos son diferentes máscaras que Satanás ha usado y que vienen de tiempos remotos. Establecer la unidad sacrificando la doctrina. Algunos líderes del evangelicalismo, el afamado Billy Graham. ¿Cuántos han oído hablar de Billy Graham? Nadie. No, yo sé que lo han escuchado, están calladitos y dirán. Billy Graham es como decir el paradigma del predicador del siglo XX. No hay predicador que no haga referencia, por la gran mayoría, a este señor Billy Graham. ¿Quién es Billy Graham? Lo vamos a decir en términos directos y claros. Ecuménico, es decir, él pregona la unidad a expensas de la verdad, a expensas de la doctrina. Modernista, líder del movimiento evangelicalista. Note usted, promotor de la obra del Papa Juan Pablo II. Él decía, el Papa es un evangelista, es casi un evangelista, decía él. Y fuente de inspiración de muchos predicadores actuales. Peter Wagner, ecuménico modernista, director del Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California, Estados Unidos, alma mater de muchos predicadores modernistas de la actualidad. Jan Wimber, ecuménico, modernista y fundador de la Iglesia de la Viña en Estados Unidos. Ustedes saben que la Iglesia de la Viña también tiene su sucursal aquí en Chile. Y finalmente Charles Stanley, fundador de En Contacto y pastor de una mega iglesia en Atlanta, Estados Unidos, fuertemente ligado al evangelicalismo y de acciones ecuménicas. Bueno, no hay ningún chileno acá, ¿no? Porque nosotros lo creemos todo lo que venga de Estados Unidos, bienvenido, ¿eh? Si es gringo es bueno. Y esto no es un discurso anti, como dicen los mexicanos, anti-gringo o anti-yankee. No, sino que nosotros debemos amar la palabra de Dios. Puede ser estadounidense, europeo, chino, de donde venga, pero si habla la palabra de Dios, bienvenido, hermanos. Lamentablemente nosotros pensamos que todo lo que viene de allá, con pelito rubio, ojitos claros, nariz respingada, es la verdad. Tengamos cuidado. Veamos este video que es bien cortito, hermano. Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días. No sé si seguimos o paramos. Él dice que Francisco es centrado en la palabra de Dios y está contento. Bueno, él está diciendo la verdad, pero su verdad, el ecumenismo. El ecumenismo, hermano, es lo que va a dar la bienvenida, ¿saben a quién? No a Cristo, al anticristo. Es terrible lo que estamos viendo, es increíble lo que estamos viendo. Vamos a seguir avanzando este recorrido. Disculpen los problemas técnicos, pero algo pasa con quizás el computador se bloqueó, estuvo encendido mucho rato. Vamos a avanzar. Estamos aquí. Muy bien.
así, no quiero detalles, pero ¿qué hizo el caballo de Troya? ¿Qué es lo que fue el caballo de Troya? A ver. Bien, los griegos entraron a Troya engañando, ¿no es cierto?, a los guardias, a los centinelas, porque entraron en un caballo de madera. Pero adentro del caballo de madera, ¿qué es lo que iba? Iban soldados enemigos, hermanos. Cuidado, hermanos, porque los caballos de Troya están entrando en la iglesia de Jesucristo. Y uno de los caballos de Troya ha permitido penetrar en las iglesias ahora ya no carismáticas, porque principalmente el evangelicalismo que veíamos delante afectó a iglesias de tipo pentecostales carismáticas. Pero el objetivo siguiente es cautivar a iglesias bíblicas, gente que ama la palabra de Dios. Y este caballo de Troya se llama neocalvinismo. El neocalvinismo nace en medio de la inquietud de predicadores de doctrina calvinista. Si pudiéramos resumir la doctrina calvinista, es aquella que pondera la soberanía de Dios y las doctrinas de la gracia. No hay méritos aquí. Una sana doctrina, pero que motivado por la reingeniería en la iglesia, si eso es lo que pasa cuando nos sentimos satisfechos. Queremos hacer reingeniería para crecer, modernismo, para suavizar las doctrinas de la gracia, elaboraron esta nueva amalgama teológica que ha abierto las puertas de la iglesia a un nuevo caballo de Troya. Los principales impulsores de este neocalvinismo son Tim Keller, que lo vamos a mencionar, Carlson, Al Mohler, Mark Driscoll y John Piper, entre otros. Dentro de este caballo van los mismos y nocivos ingredientes del ya comentado evangelicalismo. Es decir, la premisa es que en pos de la evangelización, note que el caballito lo que tiene el título ahí, evangelizar, en pos de la evangelización, para convertir al mundo, se debe sacrificar la verdad, la doctrina y cualquier postura de enseñanza absoluta e intransigente, a fin de establecer la tan anhelada unidad. ¿No es este acaso el mismo neoplatonismo antiguo? Es lo mismo, fusionar ideas diametralmente distintas en pos de una unidad. ¿Qué es lo que pregona el neocalvinismo? Básicamente el humanismo, a través de la ciencia, a través de la cultura, a través de la sociedad, a través de la tolerancia, una palabra muy mal usada, a través de la unidad y a través del intelectualismo. Esos son los pilares de este movimiento neocalvinista. Aquí tenemos algunos. Yo digo que con mucho dolor porque hasta hace poco era considerado un hombre muy bíblico. John Piper, fundador de Deseando a Dios y de la Coalición por el Evangelio. Esto es vigente, hermano. Esto es de ahora. No es de 100 años atrás, no. Está ocurriendo ahora. Ha compartido con Rick Warren, ya vamos a hablar quién es este Rick Warren, y su teología incluye, miren lo que incluye, lo místico y el continuismo carismático. John Piper dice que todavía se habla lenguas como enseña el movimiento pentecostal, no las lenguas que enseña la Biblia, porque las lenguas que enseña la Biblia eran idiomas. Si venía un chino acá, hagamos una hipótesis, que entra un chino, nadie ha estudiado chino mandarino, o alguien ha estudiado chino acá, y de repente un hermano se pone a hablarle en chino, en ese tiempo, en el tiempo apostólico. Entonces ahí los hermanos decían, él tiene el don de lenguas, porque le podía predicar a un chino sin haber estudiado el idioma. Pero las lenguas carismáticas son lenguas extrañas que nadie entiende nada de lo que se habla. Y lamentablemente este señor enseña que eso existe. Mire, yo me contacté con un hermano en los Estados Unidos que estuvo acá de misionero en Latinoamérica, el hermano Don Fanny, ¿ya? Y yo le presenté esta inquietud que tenía yo de esta conferencia y presentar esta realidad a mis hermanos. Y él me decía, siga adelante nomás, hermano. Y es muy lógico, me decía, que estos predicadores bíblicos acepten tendencias carismáticas. ¿Por qué? Me dijo él. Porque los libros también los van a comprar ellos. Es decir, los libros no solamente los van a comprar los hermanos que aman la palabra de Dios bíblico, sino que también los carismáticos. Y ahí sí que hay volumen, y ahí sí que hay ventas, hermano. ¿Se da cuenta? Todo se traduce en dinero. Es terrible lo que está pasando. Este señor Mark Driscoll, que vemos acá,
Participante de la coalición del Evangelio también, controversial pastor de teología liberal, si ustedes lo vieron ahí en YouTube, se van a llevar ciertas sorpresas, y activista en el movimiento de la iglesia emergente, o Hechos 29. ¿Ustedes saben que existe una iglesia emergente llamada Hechos 29? ¿Por qué se llama Hechos 29? Porque Hechos llega hasta 28, es decir, se sigue escribiendo la historia de la iglesia. Todo lo que venga es válido porque el Señor sigue escribiendo la historia de la iglesia. Ahora usted dice que a él lo siguen 3 o 4 pelagatos. No, son multitudes, hermano. Porque la gente ama más las tinieblas que la luz. Ya citaba mi hermano el pasaje. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Carson, fundador también de la coalición por el Evangelio, partidario del continuismo carismático y misticismo. Él dice que también habla lenguas, y si usted no habla lenguas, tiene que aprender a hablar lenguas. Me acuerdo yo en mi tiempo, muchos años atrás, influenciado por esta doctrina, a uno le enseñaban a soltar la lengua. Y mire qué terrible, ¿no? Y Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante dice, cuidado, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Uno sin quererlo, por este misticismo desenfrenado, puede ofender al Señor sin saberlo. No, si el Señor nos dio entendimiento, hermanos. Decía el hermano Don Fanny precisamente, ¿qué sentido tiene que el Señor te dé una lengua extraña, que tú no entiendes nada, ni nadie entiende nada, pero tú le hablas al Señor en lengua extraña? ¿Para qué? Si Él conoce todas las cosas. Es ridículo, es un atentado no solamente a la Escritura, sino que al intelecto. Finalmente, el señor Tim Keller, fundador de la coalición por el Evangelio y defensor de la evolución teísta, enseñanza alegórica. Él es uno de los que en la actualidad promueve que nosotros venimos de una evolución. Y tanto así, hermano, yo tengo acá una declaración de él, que quiero citarla porque me parece pertinente antes de avanzar. Dice así, ¿ya? Es bien cortito lo que dice, está cortito pero no lo encuentro. Aquí está, voy a aprender un poquito la. Dice así, ponga atención, hermano, por favor. Tim Keller. La ciencia evolutiva asume que las formas de vida más complejas evolucionaron de formas menos complejas, no sé si entendí una jota de lo que estoy hablando, a través del proceso de la selección natural. ¿Qué sabe usted, verdad? La gente dice, bueno, muchos cristianos creen que Dios trajo la vida de esta manera. Por ejemplo, la Iglesia Católica, dice él, la iglesia más grande del mundo, ha hecho declaraciones oficiales de apoyo a la evolución como compatibles con la fe cristiana. Esto está en un libro escrito por él llamado La razón de Dios, en la página 87. Hermanos, él pone como argumento que la Iglesia Católica valida la evolución dentro del cristianismo. Imagínense usted, ese es el argumento de él. No hay ningún argumento bíblico para la creencia. Terrible, ¿cierto? Mire, aquí vamos a ver un pequeño video, ojalá que no se detenga. Quiero que ponga atención. Bueno, él es John Piper, el predicador norteamericano, y está practicando lo que se llama la lectio divina. La lectio divina es una lectura contemplativa, ¿ya? En donde todos están en silencio y entran en un mundo místico y que por acción, según ellos, del Espíritu Santo nos motiva a leer un pasaje sin previa, ¿no es cierto?, preparación de las Escrituras. Lo terrible es que él participa con una persona acá. Ahí usted ve entre ella una señora que está muy ligada al ecumenismo, pero como podemos ver y comprobar, todo en pos de la unidad. Eso es lo que está pasando en la iglesia, y eso sinceramente va a llegar acá.
Terrible. Número 5, el ecumenismo. ¿Qué es lo que es el ecumenismo, hermanos? Yo hice resúmenes conceptuales, más allá de una historia muy larga, porque tiene muchas aristas, pero yo quiero que le quede lo que necesita usted grabar. El ecumenismo es el movimiento que promueve la unidad de todos los credos religiosos sin distinción, derribando barreras doctrinales divisorias, para establecer la unidad e impactar y mejorar al mundo incrédulo. Este movimiento se fortalece a partir del Consejo Mundial de Iglesia, fundado en 1948, y después del Concilio Vaticano II, entre los años 1962 y 1965. Es el brazo religioso del nuevo orden mundial. Bueno, hermanos, nosotros debemos entender que todo esto que estamos estudiando tiene como objetivo entender que estamos en los tiempos finales y que Cristo vuelve pronto. Y los tiempos finales precisamente no tendrían aristas de avivamiento, como se dice hoy día, sino que de engaño. El Señor lo dijo: mirad que nadie os engañe. El ecumenismo pretende unir a todos los creyentes, sea del color A o de la letra A, B o C, y fusionarlos sin importar la doctrina. Pero el Señor dijo algo totalmente distinto: el que me ama, mi palabra guardará. Aquí tenemos, por ejemplo, a Billy Graham, el que hablábamos delante, ¿cierto? En una amena conversación con el Papa. Este recorte de una revista dice: el Papa es casi un evangelista. Aquí lo tenemos recibiendo el yugo de Roma. ¿Sabe cuál es el yugo? Es un cuello clerical. Imagínense. Aquí nuevamente con el Papa Juan Pablo II y con otro cura ahí amenamente conversando. Este movimiento ecuménico está invadiendo las iglesias cristianas, hermano. Y este análisis es un choque a la razón nuestra, porque alguien se puede preguntar: ¿qué de malo tiene que nos unamos? El tema es que la doctrina produce separaciones, hermano. Usted quizás buscará la unidad, pero la doctrina separa, divide. El Señor dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Son palabras del Señor, Mateo 10. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino que he venido a traer espada. ¿Qué hace la espada? Corta, separa. Es una espada de dos filos, y esa espada es la palabra de Dios. Si usted fila la palabra de Dios, ciertamente va a tener esa experiencia de separación. No puede establecer unidad sino en virtud de la palabra. Efesios capítulo 4 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Señor, un Padre de todos, etc. Es decir, hay una sola doctrina que nos puede unir, pero no podemos unirnos si no está la misma doctrina. ¿Se comprende? Ese es el gran problema. Las imágenes valen más que las palabras, dicen, ¿cierto? Aquí tenemos al famoso Rick Warren estrechando la mano con el Papa Francisco. Lo quiere a Francisco, le gusta harto Francisco, ya lo vamos a ver en otra foto. Aquí tenemos al Papa con Kenneth Copeland, otro de los famosos predicadores norteamericanos, y Tony Palmer, un obispo, entiendo que es anglicano, que trabajó, porque murió muy fuerte en el ecumenismo de las iglesias. Aquí tenemos a Kenneth Copeland, ahí, no sé, diciéndole algo al Papa Francisco. Esta señora que ven acá usted es Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, una predicadora antigua, que fue la inspiradora del ministerio de un famoso predicador norteamericano también llamado Benny Hinn. No sé si usted ha sabido quién es Benny Hinn, el que se saca la chaqueta y le pega a la gente y la gente cae tumbada al suelo. O le sopla, ¿cierto? Y la gente cae por efecto del dragón para atrás. Bueno, este Benny Hinn, ¿sabe? Yo creo que entienda esto. Benny Hinn dijo que él recibió la unción desde la tumba de Kathryn Kuhlman. Y la gente se traga todo, la gente cree todo. Pero Kathryn Kuhlman era una agente ya del movimiento ecuménico, hermanos. Ahí la vemos nosotros, está con un velo en la cabeza. El velo significa su misión.
sumisión al Papa. Este Papa es el Papa Pablo VI. Los que somos más viejos nos acordamos de él. Vemos que esto está entre las ramas, hermano, y tenemos que saber que es así. Yo decidí poner esta foto porque a mí me impactó de sobremanera. Porque aquí vemos un predicador del cual todos hemos aprendido mucho, que se llama Samuel Pérez Millos. Y lo vemos en medio de una celebración ecuménica. ¿Por qué quiso ponerlo? Y quiero aclararlo. Porque ninguno de nosotros está inmune, ajeno a caer en el error. La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y esa es mi gran pregunta: ¿cómo un predicador que tiene la doctrina clara, firme, férrea, puede llegar a esto, hermanos? Mi respuesta es la siguiente: en pos de la unidad. ¿Se da cuenta, hermano? El lema del ecumenismo es Padre, que todos sean uno, que está tomado de Juan capítulo 17, versos 21 al 22. Pero ¿podemos ser todos uno si no llevamos la misma doctrina? Es imposible. Es imposible. Juan decía, el que no trae esta doctrina, no le digas bienvenido, ni le recibáis en casa. O sea, Pablo le dice a Timoteo que persevere en la doctrina. A Tito también se lo dice, que enseñe la buena doctrina. Advierte a Timoteo diciéndole, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina. Hermano, la doctrina es fundamental para nosotros. Y la doctrina es la que nos va a permitir unirnos, pero con los creyentes. Porque el Espíritu Santo obra en los creyentes. Juan dice, en esto conocemos el Espíritu de verdad y de error, en que el mundo no nos oye. Bueno, este eslogan del ecumenismo, podríamos decir, ¿cómo lo enseña? Veamos este video. We have far more in common. Aquí tenemos una declaración de Rick Warren que dice, tenemos mucho más en común que lo que nos divide. Ya vamos en ese camino. Vamos a tener que darle un poquito de cuerda que se pegan los videos. Pentecostals, charismatics, evangelicals, fundamentalists, Catholics, Methodist, Baptist, Presbyterian, on and on and on. Well, they would all say, we believe in the Trinity, we believe in the Bible, we believe in the resurrection, we believe salvation is through Jesus Christ. These are the big issues. Sometimes Protestants think that Catholics worship Mary like she's another God. But that's not exactly Catholic doctrine. There's the understanding, and people say, well, what are the saints all about? Or, why are you praying to the saints? And when you understand what they mean by what they're saying, there's a whole lot more commonality. Now, there's still real differences. No doubt about that. But the most important thing is, if you love Jesus, we're on the same team. The unity that I think we would see realistically is not a structural unity, but a unity of mission. And so, when it comes to the family, we are co-workers in the field on this for the protection of what we call the sanctity of life, the sanctity of sex, and the sanctity of marriage. So there's a great commonality, and there's no division on any of those three. Many times people have been beaten down for taking a biblical stance. And they start to feel, well, maybe I'm out here all by yourself. No, you're not. The church is growing in Latin America. The church is growing in Asia. The church is growing in Africa. It's not growing in North America or Europe, but it is growing everywhere else. And so we kind of have this feeling that maybe we're not as influential, but we're far more influential than people realize. Bueno, en resumen, esta declaración podríamos decir lo siguiente. Él dice, no sé si se fijaron, ahora no digo que no haya diferencias, no hay duda de eso, pero lo más importante es que si usted ama a Jesús, está en el mismo equipo. Fueron declaraciones de él. Podemos insistir, el Señor lo enseñó. Si alguien me ama, mi palabra guardará. Esto no es un asunto de decir que yo amo a Jesús.
Es un asunto de decir si realmente creo la Biblia tal cual está escrita. Hay otra declaración de él, dice, cuando salió elegido Francisco como Papa, dijo, de una manera jocosa, dijo, habemos Papa, dijo él. Bienvenido Francisco, Cardenal Jorge Mario Bergoglio tendrá nuestras oraciones. Rick Warren, imagínense. Bien, ¿quién es Rick Warren entonces? Aquí lo tenemos de la mano. Usted conoce a este caballero, ¿cierto? O señora, no sé, no estoy seguro. De la mano con Elton John, porque él es abierto de mente. Su doctrina no es bíblica. Si fuera bíblica, Elton John lo hubiese mandado, ¿no es cierto?, al África. ¿Ah? Porque usted, si va con la Biblia y habla con una persona por la Biblia, no va a ser querida, a menos que la persona se convierta. Si el Evangelio produce dos alternativas, hermano: el rechazo o la conversión. Pero el humanismo, ¿a qué nos lleva? A ser diplomáticos, condescendientes, tolerantes, no ser intransigentes, y estos son los resultados, hermano. El sincretismo de ideas. E incluso él llegó a decir que él no tiene nada en contra de los gays. Se desdijo, se retractó de una declaración. Bueno, este Rick Warren se codea también con los bíblicos como John Piper, que también está permitiendo la entrada de esto, con Al Mohler, otro de los fundadores de la Coalición por el Evangelio. Asiste a conferencias del Papa. Mire, ahí está el recuadro, no sé si lo ve. En primera fila está Rick Warren escuchando a su Pancho. Aquí lo vemos nuevamente de la mano, lo vemos con Barack Obama, lo vemos con un líder musulmán, y etc. Y él escribió un libro que es uno de los más grandes bestsellers de todos los tiempos, ¿sabía usted? Se llamaba Una iglesia con propósito, se llama. Y quiero comentar una anécdota. Yo, hace muchos años atrás, nos encontramos con unos hermanos, pastores, de una iglesia bautista, de sana doctrina. Y en esos años nos decían: estamos leyendo un libro en la iglesia, pero es fantástico, nos está cambiando la visión. Y por primera vez escucho el nombre, se llama Una iglesia con propósito. Si usted lo lee, un resumen muy corto. Este hombre llamado Rick Warren desmorona todos los conceptos tradicionales. Es decir, primero, a la iglesia no hay que llamarla iglesia, porque eso atenta contra la autoestima de la persona. Las personas invitadas no van a ir a la iglesia porque ya la iglesia los separa. No puede hablar de infierno, no puede hablar de arrepentimiento, no puede hablar de pecado. Tiene que ser cordial, ameno. Imagínense. Entonces, ¿qué propósito es ese, hermano? Crecer, pero no predicar el Evangelio. Entonces, él predicó en un evento musulmán, donde todos, al término de la reunión, musulmanes, lo aplaudieron. Y ahí se me venía a la mente ese pasaje. Ellos son del mundo, por eso el mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios. Veamos esto. Humility. Pope Francis is the perfect example of this. He is doing everything right. You see, people will listen to what we say if they like what they see. And as our new Pope, he was very, very symbolic in, his first Mass with people of AIDS. Hasta ahí, no sé si alguno alcanzó a leer, pero dice así: autenticidad, humillación. El Papa Francisco es el mejor ejemplo perfecto de esto. Él está haciendo todo bien. La gente va a prestarnos atención si a ellos les gusta lo que ven. ¿Se da cuenta el pragmatismo que él predica? Y como nuestro nuevo Papa, él fue bien simbólico acerca de su primer contacto con personas con SIDA. Beso a este hombre deforme, ama a los niños. Esta autenticidad y humildad que se preocupa de los pobres es lo que todo el mundo espera de los cristianos que hagan. Y ahí ellos ven: oh, eso es lo que un cristiano hace. De hecho, había un titular aquí en Orange que me encantó, que decía: si tú amas al Papa Francisco, tú amas a Jesús.
Eso era el titular, imagínense. Creo que la imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Primero, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, nosotros debemos entender que si usted predica la palabra de Dios tal cual está escrita, va a tener dos resultados: conversión o rechazo. Pero el día que lo aplaudan personas inconversas, es porque no está predicando el Evangelio. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Él mismo lo dijo: que creáis en el que Él ha enviado, y solamente en Él, solamente en Jesús, como único medio para llegar al cielo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Se repitió, para que nos quede claro. ¿Y esto? Dime, cerebro, ¿qué quieres hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches aquí, tratar de conquistar al mundo. Son Pinky y Cerebro. Uno no es de acuerdo y el otro es un genio. El laboratorio son genios infectados. Son Pinky y Cerebro. El gran triunfo. Esto es para los niños. Hasta aquí. Espero que estés preparado, Pinky, porque el plan de esta noche para conquistar el mundo promete ser extraordinario. ¿Pinky? Bueno, todos conocen a Pinky Cerebro, ¿cierto? No es que se equivocó el archivo aquí en ponerlo, pero hoy día hay una fiebre de Pinky Cerebro, ¿ya? De conquistar el mundo. Y esto no es nuevo, ya lo vimos delante en el análisis de la teología patrística, ¿cierto? Hay una fiebre de conquistar los poderes temporales. Es lo que se llama, lo estoy rellenando porque se me bloqueó el computador, ¿ya? Mientras se bloquea, ya lo veíamos con el caso de Agustín. Agustín de Hipona ya predicaba, ¿no es cierto?, la doctrina dominionista de conquistar el mundo. Y muchos dicen que el creador de Pinky Cerebro tiene que ver, no tenemos la certeza, pero tiene que ver con el nuevo orden mundial, porque todo apunta allá, a un control global de todas las cosas. Nosotros vemos ese camino desenfrenado, ¿cierto?, respecto a el nuevo orden mundial. Lamentable, pero igual hagámoslo. Estoy harto de pertenecer a una generación castrada. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un omnivolador. Mucho ayudó una teología irresponsable, que era: me voy con él, ya no me quiero. Una gana de eso teníamos. Porque nos queríamos ir, ¿se acuerdan? La mentira más grande religiosa que el diablo nos ha metido es que todos lo esperamos que venga en el futuro. Y no pasó el domingo, y no pasó el otro domingo, y no pasó el otro domingo. Y entonces viene el otro profeta y dice: es que viene una era en que la gloria de Dios descenderá a la tierra. Y seguimos esperando a futuro y a futuro. Mientras nuestro pensamiento esté
pero voy, empezamos a crecer, terminamos el colegio, fuimos a la facultad y no venía. Y nos casamos, nos reproducimos y no venía. Si todo es en el futuro, no yo estoy esperando que venga el Señor Jesús y me arrebate al cielo y ya, ahí estaré siempre con mi Señor, pero mientras tanto me sigo esperando con una vida miserable, lleno de enfermedades, lleno de carencias, sin ningún poder, todo limitado. Si Él dijo, yo he venido a traerme el reino de mi Padre, y el reino de mi Padre está en medio de nosotros, eso quiere decir que el reino de su Padre está en medio de nosotros, no dentro de 100 años, no dentro de 20 años, el reino del Padre está en medio de nosotros. Pronto en cines, hermano. El reino de Dios ahora, Kingdom Now, ahora, aquí y ahora, dominionismo, la enseñanza agustina. Mire, quiero, antes de comentar, ver este otro pequeño videito que es más directo, mire. A ver si no se pega. Yo soy un pastor que sí cree en el rapto. Yo creo en la venida de Cristo. Dejen de decir idioteces y bobadas en YouTube. Yo sí creo en el rapto. Lo que no tengo ganas es ganas de irme. No me quiero ir. Porque es egoísmo irme ahora cuando hay miles que se están perdiendo. Yo quiero que no venga Cristo ahora. Hay mucho trabajo para hacer. ¡Aleluya! Yo creo en el rapto. Yo quiero irme con... Morir es ganancia. Pero por amor me quiero quedar. Cuando escucho a la iglesia, no vamos con él. Ay, qué mal que está la televisión. Uy, cada vez peores políticos. Es tiempo que nos vamos, nos vamos. Me hacen acordar cuando vi la película Titanic y vi a las ratas que viajaban en primera clase subiéndose en los botes mientras los niños estaban ahogando porque estaban diciendo turista. Digo, no puede ser que se quieran ir como ratas. No puede ser que cuando todo está mal no tengan la carga de decir, yo quiero ser gobierno. Y si Cristo me sorprende, que me sorprenda siendo gobierno. Yo quiero cambiar la televisión y que me sorprenda cambiando la televisión. ¿Cuántos me dicen amén? ¡Aleluya! 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 Aplaudan al Señor de señores y al Rey de reyes y digan, Señor, yo creo en ese Dios. Bueno, creo que no resiste análisis, ¿cierto? Todos los que estamos aquí, que el Señor ha puesto amor a su venida, Él nos cataloga de ratas que queremos arrancar. Pero el Señor lo dijo, Pablo decía que Él nos dará una corona a todos los que aman su venida. ¿Se da cuenta que hay un engaño? Grito de aleluya y Señor y la Biblia, pero el engaño es muy delgado, una línea delgada. Él cree en el rapto o en el arrebatamiento, pero no quiere irse. Eso no es bíblico, es antibíblico. ¿Qué es la teología del reino ahora? Bueno, es la antigua doctrina católico-romana, presentada y defendida por Agustín de Hipona en el siglo IV. La idea dominionista, primero, elimina a Israel como pueblo de Dios. Terrible, hermanos. Niega el arrebatamiento de la iglesia como doctrina fundamental y ve en la iglesia el desafío de establecer el reino de Dios aquí y ahora, conquistando el poder temporal. ¿Se dieron cuenta de lo que decía este sujeto? Que Dios me pille siendo gobierno, porque ellos quieren gobernar, como Pinky Cerebro, quieren dominar el mundo. La esperanza de esta teología no descansa en los eventos futuros, sino que en lograr el objetivo de ejercer dominio en la sociedad y el mundo. Mire, ¿qué dijo el Señor? Fíjese usted, en Mateo capítulo 4, verso 8 al 9, el diablo le llevó a un monte muy alto al Señor y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Y qué le dijo? Todo esto te daré
si postrado me adorares. ¿Qué hizo el Señor? Lo tentó, ¿no es cierto? Lo tentó Satanás. Pero él, no solamente en ese momento, sino que después él decía, mi reino no es de este mundo. ¿Se da cuenta? Me temo, hermanos, que la oferta tentadora de Satanás ha sido aceptada, ¿no es cierto?, en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que es la teología del reino ahora entonces? Es la teología que nace en Orígenes de Alejandría en el siglo III, Agustín de Hipona en el siglo IV, la teología modernista, movimiento restauracionista. Por un lado tenemos todo este concepto de ecumenismo, la nueva alabanza. Los que somos más viejos en el Evangelio nos acordamos cuando salió este personaje llamado Marcos Witt, también usado para marcar una nueva alabanza. Y de ahí todas las iglesias cambiaron su estilo de cantar. Y los himnos tradicionales fueron sacados fuera, los himnarios fueron cerrados, porque ahora había una nueva alabanza. Y esa nueva alabanza no es más que otro caballo de Troya que permite que la gente caiga en el emocionalismo y en el misticismo. Y fíjense que todos los que siguieron la escuela de este Marco Witt cantan exactamente igual, inclusive los movimientos neocalvinistas. Nueva manera de orar. Paul John Michaud, por ejemplo, enseñaba a orar según la nueva cuarta dimensión, es decir, el decreto. Yo decreto sanidad, yo decreto prosperidad. Confesión positiva. Si usted quiere algo, tiene que confesarlo, no tiene que pedirle al Señor. Benny Hinn llegó a decir un día, no uses palabras destructoras de la fe, como cuáles, si es tu voluntad. Imagínense, creyentes con Biblia en mano, la Biblia que usa usted. Es decir, para ellos decirle al Señor, Señor, si es tu voluntad, dame esto o aquello. Esas son palabras destructoras de la fe. Usted tiene que reclamarle al Señor y decirle, yo soy tu hijo, por tanto dame esto y aquello. ¿Qué es lo que es eso, hermano? Nuestro Señor Jesucristo, cuando oraba en Getsemaní, que dijo, pase de mí esta copa sin que yo la beba, mas no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieras, tu voluntad. ¿Se da cuenta la línea delgada? Pero solamente nos damos cuenta por la palabra de Dios. La nueva manera de reunirse, crecimiento de la iglesia. César Castellano en Colombia enseña la nueva manera de reunirse en base al movimiento G12, 12 por 12 por 12, y va creciendo exponencialmente la iglesia. Ahora usted se preguntará, ¿por qué quieren tanto que crezca la iglesia? Porque cobran el diezmo, hermano. ¿Ya? Es una riqueza tremenda la que están recibiendo estas personas. Nueva manera de crecer. Rick Warren enseña la nueva forma de crecimiento de la iglesia. El libro Una iglesia con propósito comienza a permear no solamente iglesias liberales, modernistas, sino que también, tristemente lo digo, iglesias bíblicas. Yo hace unos meses hablé con un hermano de una iglesia bíblica y me llevé la sorpresa cuando me dijo que en la reunión de varones estaban estudiando un libro de Rick Warren antes de estudiar la palabra de Dios. Se encendieron todas las alarmas y no, tú tienes que hablar con tu pastor y esto frenarlo, pero de raíz, sacarlo, desarraigarlo de él. Nuevo propósito de la iglesia, el PORC. Niega la doctrina del arrebatamiento e impulsa la teología del reino ahora, la antigua teología de Agustín. Lo terrible es que está seduciendo a iglesias bíblicas, hermanos. Ya no es un asunto de los pentecostales o de los carismáticos, es un asunto que ya se instaló en las iglesias bíblicas. La Biblia dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ese anhelo, hermanos, que yo lo llamo, para capturar la atención, la fiebre de mente y cerebro, de gobernar el mundo, no es bíblica. Nosotros estamos esperando la venida del reino de Dios. ¿Cuándo, hermanos? Cuando Cristo regrese por segunda vez, no antes. No podemos reinar sin el rey, hermanos. Por eso que nosotros tenemos que apelar a la doctrina apostólica, y con esto vamos a terminar. ¿Cuál era la motivación y la esperanza de la doctrina apostólica, hermanos? Romanos capítulo 8, verso 24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos.
Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Romanos capítulo 8, verso 24. Evidentemente, hermanos, la palabra esperar, yo sé que todos los que estamos acá no nos gusta. Cuando usted va a hacer un trámite, por ejemplo, y le dicen, tiene que esperar, ¿se pone feliz? No. O cuando un hijo, aquí hay niños, le dicen al papá o a la mamá, papá, quiero esto, quiero esto otro. Y el papá y la mamá le dicen, espera, hijo, ¿te pone feliz? Hijo, hija, me mira mi hijo allá. No nos gusta esperar. Y hay muchos que dicen como cristianos, Señor, dame paciencia, pero dame la hora. Pero la Biblia nos dice algo muy distinto, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia que produce prueba, y la prueba esperanza. Romanos capítulo 5, versos 3 al 4. Esta secuencia divina tiene el soberano propósito de proyectar nuestra vida en esperanza. El Señor permite la prueba, la tribulación, ¿para qué? Para que no nos establezcamos aquí, sino que esperemos las promesas venideras. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová, ¿y qué más? Y espera en Él. Hermano, es necesario reivindicar el verdadero sentido de la devoción, ya que muchas veces en lugar de guardar silencio ante Dios y rendirnos en la esperanza de su respuesta, pedimos, clamamos y a veces insolentemente exigimos al Señor respuestas rápidas, instantáneas y favorables. Pero el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, nos instruye que debemos callar ante Él y esperar. Que el Señor nos ayude en eso. Bueno, ya citábamos el caso de John Guichot. Tienen que exigirle. Y muchos feligreses compraron esa pomada en la década del 90, ¿se acuerda usted? Y han perdido la fe verdadera, porque la fe verdadera, ¿qué es lo que es? La certeza de lo que se espera. No es ahora. ¿Se da cuenta que la fe no tiene que ver con elementos temporales y presentes? Tiene que ver con la esperanza venidera. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1. Cada creyente es un justo gracias a la declaración legal del juez. Quien imputa justicia al indigno pecador son los méritos de la obra de Cristo en la cruz. Estos son los llamados justos, y los justos son los que viven por fe. Es decir, certeza de esperanza. Fíjense que esta expresión, el justo por su fe vivirá, aparece en varios pasajes de la Biblia, si lo quiere apuntar. Habacuc capítulo 2, verso 4, Romanos capítulo 1, verso 17, Gálatas capítulo 3, verso 11 y Hebreos capítulo 10, verso 38. El texto de Romanos, de Hebreos, es tremendo. Certeza de esperanza y convicción de lo invisible. No hemos visto al Señor. Ninguno de los que estamos aquí hemos visto al Señor. ¿Y por qué creemos en Él? Porque tenemos fe. Porque el Señor nos dio la fe. Es un don inefable. Porque tenemos certeza de esperanza y convicción de lo invisible. El Evangelio legado por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nunca tuvo una óptica terrenal e instantánea o dominionista como lo vimos de Pinky Cerebro. Al contrario, siempre su proyección fue en esperanza futura. Venga tu reino. ¿Se acuerdan? El Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, vendré otra vez. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. En el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, verso 33. ¿Qué dijeron los apóstoles? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, verso 18. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago capítulo 5, versos 7 al 8. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 13. Estos textos, hermanos, entre tantos otros,
ponderan absolutamente la fe como la esencia de nuestra esperanza futura y no presente. Porque si fuera presente, entonces, ¿a qué esperamos? Es lógico, ¿cierto? Nosotros estamos alimentados de nuestra esperanza futura. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardarme mi depósito para aquel día. ¿Se da cuenta que uno se enamora del día del Señor? Del día de su regreso. 2 Timoteo capítulo 1 verso 12. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro capítulo 1 versos 7 al 8. Por lo tanto, hermanos, el concepto de que el justo vive por fe significa que vive en la esperanza de lo porvenir, de lo esperado, y no en lo presente ni lo instantáneo. De esta manera podemos responder bíblicamente la pregunta realizada anteriormente: ¿qué esperamos los creyentes? La respuesta es una y solo una: esperamos el regreso de Cristo. ¿Usted se acuerda, hermanos, de Job? Dicen que es el libro más antiguo de las Escrituras. Job declaró lo mismo que estamos declarando esta tarde nosotros, para la gloria de Dios: yo sé que mi Redentor vive. Él murió en esperanza. Job capítulo 19 verso 25. Hermanos, nosotros vemos esta realidad, esta evidencia en las Escrituras de una manera pero tremenda. Hay muchos pasajes que hablan de la esperanza. Por ejemplo, ustedes se acordarán del caso de Sara y de Abraham. Estuvimos estudiando los días domingos en la mañana acerca de la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál fue el error de ellos? No haber esperado la promesa. Cuando uno deja de esperar, hierra el blanco, hermanos. Y eso es lo que está pasando con estos movimientos. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ven que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Se dejó de esperar, pero la promesa de Dios era clara: de Abraham vendría descendencia y su esposa era Sarai. No había alternativa, ambigüedad ni imprecisión. No obstante, la vejez y la esterilidad de Sarai gatilló en ambos, ojo, la incredulidad, y abandonaron su propia certeza de esperanza y convicción de lo que no podían ver, y cometieron el error que todos sabemos que cometieron, ¿no es cierto? Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos. Por ejemplo, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, note ahí lo que dice, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, es decir, por esa certeza de esperanza y convicción de lo invisible, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A mí me llama la atención este hombre Noé, que tardó como usted ciento y tantos años en construir esta arca. Y cuando entra el arca y el Señor cierra la puerta, porque la Biblia dice que Él cerró la puerta, pasaron 7 días sin que cayera una gota de agua. Póngase usted ahí, pongámonos ahí. Quizás, hermanos, le habrán confrontado: mira lo que hiciste, todavía no llueve. Al primer día, al segundo día, eran 7 días que debía esperar. Pero la lluvia, el diluvio, llegó porque la palabra de Dios se cumplió. Esa es la fe, hermano, vivir por fe. La Biblia está llena de estos ejemplos de vivir en esperanza, de amar la venida del Señor. El Nuevo Testamento revela la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Ya no eran sombras, símiles o emblemas de la verdad, sino que la imagen misma de las cosas. Hebreos capítulo 10 verso 1. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Aquel que transitó por más de 30 años en este mundo y que nos legó, ojo, la bendita esperanza de la vida eterna. Es el mismo que advirtió a los suyos a tener paciencia, porque en el mundo tendríamos aflicción. Juan capítulo 16 verso 33.
que dijo que si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo capítulo 10, verso 35. Que además nos exhortó a que no se turbara vuestro corazón, porque hay una promesa que es futura. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Y también enfatizó que su reino no era de este mundo. Juan capítulo 18, verso 36. Es tiempo de preguntarnos, hermanos, ¿cuál es la fe en el Señor Jesucristo? ¿Qué estamos esperando? La fe es una sola. Como dice Efesios capítulo 2, 8, es el medio para obtener salvación por gracia. Acá no hay mérito que valga. Porque todas las obras de los hombres, por más excelsas que parezcan, son como trapo de inmundicia y abominación delante de Dios. Isaías capítulo 64, verso 6 y Lucas capítulo 16, verso 15. Por lo tanto, la fe que justifica al impío es un regalo de Dios. ¿Cómo predicaba el Señor cuando comenzó su ministerio? ¿Qué decía Él? ¿Se acuerdan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Nosotros debemos entender que ese es el mensaje del Evangelio. El reino de los cielos viene. Es decir, Cristo vuelve por segunda vez. El apóstol Pablo decía: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, solamente por Él, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pero no solamente queda ahí, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Maravilla, ¿cierto? Fuimos salvos en esperanza. No podemos hablar de fe sin proyectarnos al futuro. Hoy día la iglesia habla de fe, pero una fe presente, temporal, instantánea, tangible. Pero la fe verdadera es una fe que se proyecta al futuro. Nuestro Señor Jesucristo habló del reino de los cielos que se ha acercado. Evidentemente era el propio Rey quien pregonaba la venida de su reino. No obstante, aquel reino aún es un evento futuro y lo guardamos con fe como una bendita esperanza. La Biblia dice: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Te gustaría, hermano, que el Señor pronto manifestara su venida y reinara en este mundo? Todo lo que estamos viendo. Este Dante Gebel hace una sátira, es un burlador, como dice Pedro, burlador, se burla. Nosotros somos los que dicen eso: el mundo está malo, porque está malo, hermanos, y va de mal en peor, porque así es. Y él se burla de eso. Pero nosotros anhelamos que su reino venga. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, paréntesis, materiales, os serán añadidas. El salmista decía: miren, pongan atención, hermano, ya estoy terminando. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un verdadero creyente, no este Señor que aparece aquí. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Miren la pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué estaba amando el salmista? Ese encuentro glorioso con su Dios, estar cara a cara con Él. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días los burladores: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mira lo que dice, hermanos: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, verso 1 al 5. Note, hermano, que la consolación de Dios ante un creyente frágil y en medio de dudas se manifiesta en la palabra esperanza. Espera en Dios, decía el salmista. El creyente no sustenta su fe en lo presente. Es más, aquello es negar la sustancia de la esperanza, porque lo que se ve, ¿a qué esperar, no? La Biblia dice que el presente es tiempo de aflicción,
Por lo tanto, cada hijo de Dios se alimenta en las promesas venideras y su óptica debe siempre estar orientada hacia allá. La fe es aquel motor que nos impulsa a mirar más allá de lo presente y de lo temporal para alentarnos con la esperanza de gloria. Por ejemplo, dice la Escritura, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, poca atención, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 26. El texto es muy decidor, porque descubre la mentira presumida de la teología del reino ahora o dominionismo, y eleva de manera gloriosa la esperanza de gloria de la legítima iglesia de Cristo. Mientras muchos pregonan que el reino de Dios es aquí y ahora, la Biblia es muy abundante en enseñar que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A juzgar por nuestro defectuoso corazón humano, Moisés tenía todo para realizarse y ser feliz. Era llamado hijo de la hija de Faraón, tenía título nobiliario, poseía ni más ni menos que ese título: poder, vida acomodada y un futuro provisorio. Lo mismo que anhela la llamada iglesia evangélica actual. Pero como bien sabemos, Moisés era un escogido de Dios y su fe lo llevaba a mirar más allá de lo temporal y de lo presente, porque la fe es la certeza de esperanza aún no siendo visible. Dice el texto de Moisés, tenía puesta la mirada ¿en qué, hermanos? En el galardón, en lo porvenir, en el futuro, en la gloria, hermanos. Solo la fe verdadera hace que un creyente escoja antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y preferir la burla y la ignominia por causa del Evangelio que ser reconocido en el poder temporal de este mundo. El Señor Jesucristo señaló de manera categórica que su reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, verso 36. Por lo tanto, la fe ha de proyectarse hacia el porvenir de gloria que Él ha preparado para los que aman su venida. Por su parte, los apóstoles nos dejan un tremendo legado. Dice la Escritura, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren cómo dice el apóstol, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 18. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo se resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. Finalmente, hermanos, quiero comentar el versículo que les citaba antes. Aquí hay un párrafo que escribí, dice: hermanos, la iglesia primitiva, más allá de pensamientos, de filosofías y escuelas de intelectualismo, de Agustín, de Orígenes que veíamos delante, simplemente predicaban la doctrina apostólica, la esperanza de gloria. Y ellos adoptaron una palabra en el primer siglo que era Maranatha, que en términos sencillos significa el Señor viene, elevando una vez más la esperanza de la iglesia en la proyección futura, nunca temporal. ¿Se dan cuenta? La iglesia primitiva nunca fue
en búsqueda del poder temporal, siempre buscando lo futuro, no lo terrenal ni lo temporal. En otras palabras, muchos hermanos nuevamente comienzan a amar y esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, hoy se habla cada vez menos de la venida de Cristo en las congregaciones cristianas. Hay muchos que dicen que este tema es un tema del pasado. Como anécdota, hablaba con un hermano en una librería en Panamá cuando me tocó ir, y le dije: hermano, ¿qué opina de la venida del Señor? No, me dijo él, es un tema antiguo ese. Eso lo creían en el tiempo de los apóstoles. Así está hablando la cristiandad actual. Hay otros que califican de ratas a los que creemos esto, como este señor que aparece aquí. Los que anhelamos que Cristo vuelva. Este breve artículo, que ustedes lo pueden adquirir los interesados, con la módica suma, no, es gratuita. Este artículo, que está en la página también, pero nosotros, con la gentileza de nuestra hermana Camilita, se dio el tiempo de imprimir esto, no tiene otro objetivo, ¿ya? Nunca va a ser suficiente para decir todo lo que hay que decir, pero no tiene otro objetivo que motivar en cada uno de nosotros, y esta misma conferencia, en entender que la doctrina apostólica tiene que ver con esto: salvos en esperanza. Hemos revisado parcialmente lo que significa la fe: certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No obstante, los tiempos finales tendrán un sello que tiene que ver precisamente con el desapego de esta bendita esperanza de gloria. Tanto así que el propio Señor lo advirtió: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso lo dice Lucas, capítulo 18, verso 8. Este texto podríamos perfectamente leerlo de la siguiente manera: cuando vuelva Cristo, escúchame bien, ¿alguno le estará esperando? El que lea entienda. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a amar su venida y a vivir agradándole a Él mientras esperamos su regreso. Que así sea. Amén. Maranatha, hermanos. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, nos inclinamos delante de tu presencia santa, primeramente para darte las gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos permite llegar ahí a las alturas donde no hay pecado, donde se habla de santo, 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 la pura santidad. Pero el sacrificio de Cristo no fue en vano. Su sangre, su manto de justicia que se ha echado sobre nosotros por pura gracia, nos permite llegar a tu presencia santa, al lugar santísimo. Te alabamos, Señor. No lo merecemos. Gracias, Padre, por este tema que tú nos has compartido, porque estamos en tiempos de apostasía, en tiempos que tenemos grandes atracciones para realizarnos en este mundo, aterrizarnos y vivir conforme a los deleites temporales del pecado. Pero por otro lado, Padre Celestial, está tu palabra que permanece para siempre y que nos enseña a vivir en esperanza, a concebir el mundo como un tiempo pasajero, como un tránsito, como estar en un andén esperando el tren que nos lleva a la gloria. Padre, te damos gracias porque tú pones en nuestro corazón el amar la venida de Cristo. Esto no es una obra humana, no es resultado de intelecto o de libros, sino que es por pura gracia. Y queremos pedirte, Señor, como el Señor Jesús nos enseñó: venga tu reino, que se haga tu voluntad perfecta, así como en el cielo, así también en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Ayúdanos a correr la carrera que tenemos por delante, que nuestros ojos estén puestos solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Permítenos, Señor, correr legítimamente la carrera, pelear la buena batalla, guardar la fe y esperar por lo demás esa corona de justicia que el Señor nos dará a todos los que aman la venida de Cristo. Te rogamos, Señor, que saliendo de acá
cada uno de nosotros nos podamos ir motivados, consolados, estimulados, edificados, Señor, para vivir en una perspectiva celestial, sabiendo de que nuestro Cristo regresa pronto por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir justa y piadosamente. Ayúdanos a vivir, como dice el apóstol Juan, purificando a nosotros mismos, porque tenemos esta esperanza bendita de que un día le veremos cara a cara cuando Él nos venga a buscar. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.